¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estar cambiando la cremallera de dirección o la caja de dirección del Spark y el Beat. Hay un paso que se van a saltar a la hora de hacerlo en un Beat y es la de quitar la computadora y la batería. Eso no lo tienen que hacer en el Beat ya que no tiene tubos de dirección hidráulica. Ya van a ver por qué. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar la cremallera de dirección en el Spark de mi amigo porque tuvo un accidente y pues de ese accidente pues parte de la suspensión salió dañada y pues nosotros vamos a tener que estar realizando la reparación de la suspensión. Y pues aprovechando eso pues les voy a mostrar el proceso de cambio de la cremallera de dirección. En este caso es por daño que se va a cambiar, pero por un desgaste normal les voy a más o menos explicar cómo es que necesitan una cremallera de dirección. Primero escuchamos ruido allá abajo por donde ponemos los pedales, como si viniera de los pedales el ruido, un taca taca, un traqueteo ahí. Ese es un síntoma de cuando la cremallera ya está holgada o muy dañada. Entonces la segunda es el volante se siente muy flojo. Haz de cuenta, vas derecho, sientes que el volante tiene mucho jugueteo o a la hora de girar tienes que girarle de más para que el carro vaya a donde tú quieras, y de hecho se siente esa holgura así a la hora de manejar. El volante se tiene que sentir firme y cuando tú hagas esto así, en las llantas se tiene que ver ese movimiento, y si no lo hace pueden ser dos cosas: o está floja la terminal o está floja la bieleta o la caja de dirección. Ya esta holgura va acompañada de esos ruidos. Entonces bueno, muchas veces, no siempre, puede que haya holgura y no se den cuenta. Ya la última ya es que empieza a fugar aceite, a tirar aceite por los empaques, ahí por los pedales. Cuando encuentren aceite por ahí es que la caja de dirección tiene una fuga. Entonces esos son los casos en los que pues la caja de dirección falla. Así que bueno, en este video vamos a ver más o menos, les voy a explicar cómo se cambia. Va a haber partes que nos vamos a obviar porque ya están explicadas en otros videos. Entonces pues vamos a comenzar. Pues le vamos a estar cambiando la cremallera de dirección al Spark, a este Spark, porque sufrió varios accidentes y el último accidente ya la mató completamente. De hecho esta llanta se ve metida a comparación de la del otro lado, que esta sí se ve derecha, como pueden ver, se ve así como metida hacia adentro. Entonces, ¿qué síntoma tiene? Bueno, la caja de dirección hace un traqueteo y aparte de eso el volante se siente muy suave. O sea, ya las terminales de dirección, esas están nuevas, no tienen mucho tiempo, pero de todos modos se siente ese jugueteo en el volante. Así que lo que vamos a hacer es cambiar la caja de dirección y también le vamos a cambiar toda la suspensión al Spark, porque pues debido a estos accidentes que tuvo un choque de un lado. De hecho aquí se alcanza a ver esta salpicadera aquí le dieron. Entonces pues se va a cambiar toda la suspensión, porque pues de cambiar un solo lado mejor se cambian los dos lados para que ya ande bien, y la caja de dirección. Así que ahí lo está levantando Marcos para que podamos trabajar en ello. Se va a cambiar horquillas, amortiguadores, resortes, todo se va a cambiar, incluyendo la caja de dirección. Acá la tenemos, solo logramos conseguir de esta marca, así que pues por el momento es lo que hay. Así que pues mientras nos aguante unos 2 añitos, todo bien. Pues vamos a comenzar. Bueno, el problema que tiene la caja de dirección es que si lo giramos todo hasta la izquierda, el volante no llega al tope. De hecho se forza y se escucha que raspa algo. Entonces, si lo giramos todo a la derecha, ahí se escucha el tronido. Ahí ya llegó al tope. Entonces si lo enderezamos, aquí es donde se siente endeble. O sea, muy suave, muy suave. Esto está holgado. Ya si tú giras a la izquierda, aquí se traba. Entonces si vamos afuera, esta ya topó normal. Esta pega, miren allá, pulido de que pega. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es dejarlo recto, quitar las llantas y vamos a empezar a desarmar para sacar la caja de dirección, recoger el aceite de la dirección y pues ya empezar a desarmar ahí. En este video les voy a dar los pasos para seguir. Tenemos que desarmar aquí igual para poder tener acceso a los tubos donde pues alimenta el aceite la dirección. Este es en el Spark. En el Beat no necesitan hacer eso, la dirección es eléctrica. Y pues hay que tomar en cuenta también que a la hora de desconectar acá adentro la cruceta de la dirección, hay que tener en cuenta de que el volante no se vaya a mover de más, porque pueden romper el carrete de la bolsa de aire y les va a estar marcando ahí que la bolsa de aire está dañada. Entonces para evitar que se rompa el carrete, pues mantengan el volante bloqueado derecho, pónganle algo ahí, un hilo, amárrenlo, no sé, para que puedan trabajar bien tranquilos. Así que vamos a empezar.
No, pues ya, aquí ya quitamos las dos llantas. De aquí vamos a quitar esto, caja de filtro de aire, la batería, la computadora. Vamos a hacer espacio para poder llegar hasta allá abajo con las manos y poder aflojar los tubos de la dirección. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Aquí ya hicimos espacio para llegar allá. Ya tenemos espacio para aflojar los tubos de la dirección. Ya que hicimos espacio por aquí, vamos a estar quitando las terminales de dirección, empezando por esta, de ambos lados, para liberar ya la caja de dirección. Y entonces ya nos iríamos adentro a aflojar la cruceta. Con un dado de 19 milímetros estamos aflojando aquí la terminal. Ahí está, ya aflojó un lado. Estamos aquí bajo el coche. Vamos a aflojar ese tornillo de ahí con un dado de 18 milímetros maneral. Y este también de acá, para ya soltar la cremallera y ya poder empezar a trabajar. Ahorita vamos a ir adentro a quitar también la cruceta para poder ya extraer la caja de dirección. Y bueno, antes de eso también hay que sacar los tubos, pero bueno, poco a poco. Ahora vamos a aflojar estos dos tubos, que son los que alimentan la bomba, una entrada y otra salida. Aquí ya aflojamos con llave 18 este, y este también con llave 18 se afloja. Ambos con 18 se tienen que aflojar. Tengan una charola abajo porque a lo mejor ya esto empieza a tirar aceite. Vamos a mantener bloqueado el volante con esto, vamos a amarrarlo, porque si se gira además podemos romper el reloj, el clock spring, y no nos va a funcionar ni bolsa de aire, ni claxon, ni controles del volante si se llega a romper, y es un poco más tedioso cambiar esa pieza. Si les hacen un cambio de cremallera y se llega a romper, que llegan a ver el testigo de bolsa de aire prendido, que no lee los controles del estéreo y que no suena el claxon, entonces le rompieron el clock spring, y allá lo tenemos fijado. Por acá, por abajo, por los pedales, y vamos a ver la cruceta ahí, tiene un tornillo. Lo deslizamos para arriba. Ahí está, ya está desconectada la cruceta. Bueno, ya está floja la dirección. Ahora lo que vamos a hacer es aflojar el puente. ¿Ven ese tornillo ahí? Ese es el que vamos a quitar con un dado de 21 milímetros de este lado y del otro lado, para que el puente cuelgue y pues podamos maniobrar, porque la dirección no deja, no sale así nada más, toma poco espacio. Entonces hay que aflojar tantito el puente para que tenga un poquito de juego y ya se pueda sacar la cremallera. ¿Dejo caer todo el puente? Sí, déjalo que baje.
O sea, una cosa es que baje y otra cosa es que se caiga, güey. No se va a caer porque está sostenido de adelante. Nada más va a quedar colgando. ¡Ah! Su máquina. Ya, se colgó. Está colgando ya. Ya tenemos espacio. Sí, ahí ya salió, nada más aquí hay que voltearlo. Ahí está. Y ahora necesitas, ándale, necesitas acostarlo. El tema es que ya va a salir de este lado. Necesitas acostarlo. Ándale. Ya sacamos la cremallera, tiene que aflojar el puente y palanquear un poco para poder maniobrar. No es que nada en este espacio porque es donde está esta parte del cubrepolvo que va a la cruceta. Terminales violetas, todo nuevo. Y ahí está. Hielo. Ahí está. Ahí está, aquí ya se trabó. Empuja nada más para allá. No veo. No, empújala más a la derecha para que puedas engancharla aquí en el buje. En el buje. Ah, ya vi. ¿Ya viste? Ajá. Tienes que hacerlo un poco más a la derecha. Bájalo más. No, es que ya se trabó acá arriba, entonces no me libre. Ahí está, ya. Ah, sí. ¿Encajó? Bájalo. Ahí está, ya. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuál era su tornillo? Aquí necesito que alces para que lo ponga. Voy. Ahí está. Ya, ahí está presentado. Y eso es para que quede como que en posición. Está, de este lado ya presentamos el tornillo, ahí está. El puente no lo hemos atornillado, pero ya le vamos a poner su tornillo otra vez, ahí se ve colgando. De este lado igual, miren, ya puse el tornillo que lo presenta para que se mantenga como que en su lugar, en su posición. De este lado del puente igual, ya le vamos a poner sus tornillos para apretarlos y luego vamos a apretar en la cremallera. El detalle del puente está en esta parte, hay que palanquearle aquí para que haga espacio y podamos meter allá adentro la parte que va a la columna de dirección. Entonces es aquí, esta parte ya está, así vamos a apretar los tornillos. Y apretamos los dos tubos, ya está listo. Como pueden ver, se vació todo el líquido, así que hay que rellenarlo. Un aceite de transmisión automática Dexron 6 o Mercon 5. Dexron 6 tiene que ser automática y pues es la que lleva. Entonces ahí está el video del cambio de líquido en la descripción del video. Bueno, le acabamos de sacar las terminales de dirección a la cremallera antigua y nos está dando en ambos lados 19 vueltas para quitarlas. Entonces aquí son las vueltas que le vamos a dar con las nuevas terminales que vamos a poner, 19 vueltas para que quede lo más justo posible en lo que se lleva a línea. Así que vamos a poner las terminales. Tenemos la terminal nueva, vamos a estar poniendo y bueno, ahí está, nuevecita. Vamos a poner aquí su tuerca para que no se nos vaya a perder. Y ahora sí, las vueltas, ya como las conté, van a ser a partir de así, de esa posición,
19 vueltas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahí ya son las 19 vueltas. Vamos a dejar así y luego vamos a apretar acá. Ojo que estas le estamos sacando las mismas vueltas que tenían las terminales viejas de la dirección para que queden más o menos ahí, y ya a la hora de alinearlo pues ya. Recuerden que el volante tiene que seguir derecho, no se tiene que mover para nada durante la instalación, nada más para ajustar pequeñas vueltas así, pero hasta ahí. No debe de girar completamente ni nada porque pueden romper la cinta. Y ahora sí, vamos a introducirlo. En este caso llave 18 vamos a usar para empezar a apretar. Con el 19 bloqueamos. Instalada la primera terminal. Ahí está, ya tenemos toda la suspensión nueva, dirección, quillas, amortiguadores, bases de amortiguador igual, todo, hasta los resortes están nuevos, toda la suspensión nueva. Aquí ya purgamos, pero pues va a ir bajando conforme saque las burbujas que hayan quedado con el uso. Y ya, ahorita vamos a montar ya las llantas y ya debería de quedar. Y pues bueno amigos, como vieron, ya una vez que terminan de cambiar la caja de dirección, ya lo único que sigue es llevarlo a alinear, que se lo alineen, que los entren bien. Lo de las vueltas de las terminales, tengan en cuenta que puede variar de acuerdo a el coche donde estén instaladas. Por ejemplo, aquí en el Spark de mi amigo nos dio 19 vueltas, puede darles menos, puede darles más, puede darles más de un lado y más del otro, menos de una, más del otro, más de una y más del otro, y así. Entonces tengan en cuenta eso. Y bueno, igual tengan mucho cuidado con lo del volante, porque si lo rompen la pista pues está muy difícil cambiarla. Ahí están los videos también, por si les llega a pasar, están los videos también aquí en la descripción, se los voy a dejar para que puedan cambiar la cinta en caso de que la rieguen. Y pues bueno amigos, eso ya va a ser todo en este video. Muchas gracias por haberme acompañado en otro video más. Yo soy Agus Vargas, síganme en mis redes sociales. En la descripción del video va a estar la información, links de compra, los links a mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y bueno, pues nos estamos viendo hasta el próximo video.